Bueno, continuando con su club de lectura, estamos con las grandes biografías estamos con la obra de Rembrandt. Continuamos, vamos a iniciar el capítulo 7. El domingo siguiente, durante nuestro acostumbrado paseo por el campo, hablé a mis amigos de mis proyectos futuros. Necesitaba que me asegurasen que lo que iba a emprender era acertado. Se mostraron de acuerdo en que lo era. Sentían perderme por tan largo tiempo, pero era una oportunidad única. Sin lugar a dudas, tenía que aceptar. Me comunicarían por carta todos los sucesos de importancia y harían visitas a mi hijito para asegurarse de que todo iba bien. Dios mío, me había olvidado por completo del pequeño Willem, pero supuse que podía dejarle, sin riesgo alguno, al cuidado de su vieja nodriza, pues de todas formas se ocupaba de él, estuviera yo presente o ausente. Pero de pronto todo el mundo en Ámsterdam pareció estar al corriente de mis planes. Mi ama de llaves, mientras tomaba mi desayuno: me he enterado, señor, de que os vais a América. ¿Qué va a ser de mí y del niño cuando yo ya no esté? Y en el hospital, el viejo portero: buenos días, doctor. Me he enterado de que os vais a América. Y mi barbero: ah, mi pícaro amigo, he sabido que nos dejáis y os marcháis a América. Escenas semejantes se repitieron durante toda la semana, y cierta noche, al volver a casa, encontré una nota de Rembrandt. No era en verdad una nota, sino un viejo boceto sobre el que había escrito apresuradamente estas palabras: me he enterado de que os vais a América, y quiero pediros a vos y a vuestros amigos que me visitéis en la tarde del próximo jueves, pues he terminado un cuadro que quiero enseñaros. Recibí este mensaje con cierta irritación. El recibimiento que me dispensaron cuando pocos días antes llamé a su puerta no fue de los que le alientan a uno a repetir una visita. De hecho, me molestó mucho, tanto el recuerdo de aquella ocasión, que arrojé la carta al fuego, pero cayó boca abajo, y entonces descubrí unas palabras escritas en el reverso de la hoja. Lo saqué de las llamas y leí: siento enormemente no haberos visto la otra noche. Estaba haciendo unas pruebas para un nuevo paisaje que acabo de empezar, con resultados muy poco satisfactorios por ahora, y la miserable mujer ni siquiera me dijo que erais vos quien había llamado. Necesito veros urgentemente. Y después, subrayando 3 veces: esa mujer no tiene solución. Confío en Dios que pueda desembarazarme definitivamente de ella antes de concluir la semana próxima. Lo comprendí. La horrible nodriza había tenido uno de sus ataques de mal humor. En cuanto al deseo de Rembrandt de deshacerse de ella para siempre, no podía menos que decirle amén con todo mi corazón. La noche de la cita me entretuve en el hospital, y eran ya las 9 pasadas cuando llegué a la casa de la Brestraat. Mis amigos ya estaban ahí, así como el famoso rabino Samuel Manasseh ben Israel, de quien Rembrandt hiciera un aguafuerte años atrás, vendiendo numerosas copias entre los miembros de su congregación. Al igual que Bernardo, había nacido en Lisboa. Todavía niño, su familia tuvo que buscar refugio en la República cuando Portugal fue ocupado por los Habsburgos, restableciéndose la Inquisición en aquel desventurado país. Ya en Ámsterdam, el muchacho se había colocado de aprendiz con un pintor, y cuando mostró su deseo de estudiar teología,
Su padre, hombre de gran sentido común, le había sugerido que practicase ambas actividades a la vez. Manhachet era tan liberal, tan instruido, tan poseído del verdadero espíritu de tolerancia y fraternidad, que muchos cristianos, exasperados por las discusiones partidistas de su propio clero, habían adquirido el hábito de acudir a su sinagoga para oír a este hombre de voz agradable pronunciarse sobre los temas del día con su empaquetado buen humor. Esa noche, los invitados de Rembrandt, sentados alrededor de la mesa, examinaban un librote bellamente encuadernado en piel. «Mirad esto», dijo Rembrandt, «ojalá supiese yo dibujar como nuestro amigo pinta», y me mostró una página que no supe leer. Era una edición hebrea de los Salmos, impresa en el sótano de la casa de enfrente, donde Manhachet vivía y tenía su estudio. Siguiendo su curso natural, la conversación se desvió hacia mis proyectos futuros. «Me dicen que os vais a América pronto», aventuró el rabino. Afirmé que así era, y añadí en tono de broma: «¿No le gustaría a vuestra reverencia acompañarme?». El buen hombre se puso muy serio. «Nada me complacería más, pero todavía no ha llegado el momento de que el pueblo de Dios abandone el desierto». Debí demostrar alguna sorpresa al oír esta reflexión, pues él prosiguió: «Mi distinguido doctor, vos sois un hombre culto. ¿Es que ignoráis que los indios de América son las tribus perdidas del pueblo de Israel? Cruzaron el Océano Pacífico cuando aún era tierra firme y hoy moran en América». Hizo esta extraordinaria declaración de manera tan solemne que todos nos miramos, mudos de asombro. Entonces pronunció una larga disertación refiriéndonos como 10 de las descendencias tribus de Israel. He olvidado sus nombres, pero es un detalle sin importancia. Después de la destrucción de Jerusalén, habían vagado a través del Turquestán y de China, llegando por fin a esa tierra inmensa y deshabitada que se extiende de polo a polo y que les había sido asignada como eterna heredad. Era una historia interesante, pero a mí no me pareció demasiado convincente. No dije nada, sin embargo, y como acababa de entrar la nodriza para anunciar que la cena estaba servida, centramos nuestra atención en la excelente ensalada de arenques y cebada cocida con azúcar que nos esperaba en el comedor. Después de la cena, Rembrandt nos hizo subir a su estudio y nos enseñó cierto número de bocetos que había adquirido recientemente, y el buen rabino de nuevo se esforzó en persuadirnos de la verdad de su teoría sobre las 10 tribus perdidas de Israel. Hubiera sido inútil discutir con él. Todos tenemos derecho a vivir al menos con una quimera. Su señoría Andries Vickers demostró ser un hombre de palabra. Apenas hube yo aceptado su proposición cuando empezó a funcionar el engranaje con ese silencio y eficacia que uno espera siempre de una máquina competente. Antes de transcurrida una semana, me notificaron que la Cámara de Ámsterdam de la Compañía de las Indias Occidentales me había nombrado médico de su plantilla y que se me ordenaba partir de inmediato hacia los nuevos Países Bajos. Y el día 7 de febrero de 1643 recibí mis credenciales como cirujano del barco. Tenía que embarcarme en abril. Una semana antes de mi partida vino a verme Bernardo.
Nunca era fácil colegir si estaba triste o satisfecho, pero en esta ocasión la animación de su voz me reveló que algo extraordinario había sucedido. Le pregunté cuáles eran las buenas nuevas. Me voy contigo, repuso. ¿Que vienes conmigo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Llevar los libros de algún tratante de pescado? He terminado con el pescado y con la contabilidad. Me contestó, ahora soy explorador e investigador. ¿Y qué vas a investigar? Las tribus perdidas de Israel. Y empezó a referirme que el rabino Manachev ben Israel, de tal modo, había convencido a cierto número de judíos de Ámsterdam de la veracidad de su teoría, que se había recaudado dinero suficiente para enviar a una persona al otro lado del océano a investigar la cuestión. Como sabes muy bien, comentó secamente Bernardo, desde mis escaramuzas con la Inquisición, mis paisanos me han considerado una especie de fenómeno superviviente de un gran cataclismo natural. Me consideran el mensajero ideal que enviar al otro extremo del mundo, y yo he aceptado, casi con humildad. Ya he hecho bastante números para que duren hasta el fin de los tiempos, y he vendido suficiente pescado para abastecer una docena de planetas. Tú nunca te diste cuenta, pero yo he nacido para héroe de fantásticas aventuras, con que si quieres llevarme contigo, seré tu fiel compañero de viaje. Le contesté, y con entera sinceridad, que nada habría podido ser tan bien recibido en mi camarote para compartir mi soledad. Había dicho adiós a todos mis amigos, aplazando no obstante la despedida de Rembrandt para el último momento. Me había encariñado de veras con aquel alma solitaria, y de manera vaga sentía cernerse un desastre sobre la casa de la Brestrad, con el pretexto de que el pequeño Titus tenía un catarro y necesitaba de sus cuidados más que nunca para no morir de la misma dolencia que su madre. La tal Gerte Dix se iba haciendo cada día más indispensable. Sin duda quería al niño, pero de una manera extraña y violenta, repelente para cualquier testigo y decididamente peligrosa para el objeto de su afecto. Tan pronto besaba y acariciaba a la pobre criatura como la reñía o la golpeaba por algún motivo trivial. La mujer en verdad no era responsable de sus actos, sufría de histeria, un misterioso achaque bastante corriente en mujeres de su edad. Durante días su comportamiento podía ser perfectamente normal. Después, sin provocación alguna, era víctima de un ataque de furia irreprimible. Rompía platos, se arrancaba la ropa, mientras Rembrandt permanecía a su lado sin saber qué hacer, intentando apaciguarla con promesas extravagantes. Por último se echaba a llorar, y las lágrimas por el momento ponían punto final a su ataque y permanecía perfectamente normal otros 15 días más o menos. En una o dos ocasiones en que los ataques fueron muy severos, Rembrandt me mandó llamar. Nada pude hacer yo, pero siempre le advertí que debía despedirla. Era demasiado peligrosa. Los enfermos aquejados de histeria no solo son poco de fiar, sino también taimados y muy hábiles embusteros. Intenté hacer comprender al pintor la clase de disgustos que aquella mujer podía causarle. En una pequeña comunidad religiosa como la nuestra,
Se consideraba a todo artista inmoral y derrochador, aunque viviese de la manera más puritana, amante de su mujer y de sus hijos, y aún manteniéndolos en un decoroso bienestar. Cuando tal hombre vivía solo en una casa con la viuda de un soldado, todo buen cristiano estaría convencido de que la mujer era su barragana y evitarían aquella casa pecadora del mismo modo que evitaban hacer cualquier favor a toda persona perteneciente a una religión distinta. Pero cuando se lo decía a Rembrandt, no hacía sino irritarse. Tonterías, replicaba. Por supuesto que la despediré algún día, pero no en este momento. Sería injusto después de todo lo que ha hecho por el niño. Evidentemente, no era esa la verdadera razón. Era una vez más la vieja historia de siempre. Quería pintar o grabar mañana, tarde y noche. Nada debía interferirse con la rutina del estudio o del taller de imprimir. Una nueva nodriza representaría una pequeña pérdida de tiempo. Tendría que acostumbrarla, mostrarle lo que se necesitaba en aquella anárquica y despreocupada casa suya, la devoción a su paleta y sus pinceles hacíale descuidar sus intereses y los de Titus. Goethe Direx, con todas sus fallas, sus intemperancias, sus constantes quejas, al menos le permitía trabajar en paz, y eso era lo que él deseaba. Escuchadme, intenté por última vez. Vos sois pintor de retratos. Un paisajista puede ser un borracho o un sinvergüenza, pero los que compran sus cuadros no le ven a él en persona y por lo tanto les da igual. Vuestros clientes, en cambio, tienen que acudir a vuestro estudio. En el momento en que oigan habladurías sobre Goethe y vos, estaréis perdido. Él no veía las cosas de esa manera. Si a la gente le importa tan poco mi trabajo, que no viene a mi casa porque cree que duermo con la nodriza, lo mejor es que no venga nadie, fue su irritada contestación. Era la última velada que pasaba con él, pero algo se había interpuesto entre los dos. Por mucho que intentásemos apartarla, aquella miserable mujer seguía fija en nuestra imaginación. Al final cometí un error fatal. Rembrandt era un gran pintor, probablemente el más grande que jamás tuvimos, pero era también de origen muy humilde. En más de una ocasión, sus ricos clientes le habían hecho notar lo que pensaban del estatus social de un artista que era hijo de un molinero y tenía un hermano zapatero remendón. Como Rembrandt era muy sensible a estos desprecios, excesivamente sensible en mi opinión, y como en el fondo era un hombre de una timidez poco común, en ocasiones podría mostrarse sobremanera rudo y mal educado. En aquella ocasión se mostró peor que nunca. Me tenía afecto, igual que yo a él, y sentía mi marcha en el alma. A mí tampoco me embargaba la dicha, y por lo tanto estaba poco natural. De otro modo, nunca hubiera sido tan estúpido para hablar como hablé. Eran sobre las 11 de la noche y todavía tenía muchas cosas que hacer en casa. Me levanté y dije sin darle importancia: «Au revoir. Y si alguna vez necesitáis algo, escribidme y volveré inmediatamente». Saltó de su silla. «No necesito nada», gritó casi. «Sé cuidarme de mí mismo. Muchas gracias». «Entonces, adiós», dije, tendiéndole la mano. «Adiós», contestó,
pero no cogió la mano que yo le ofrecía, y él, en otras ocasiones, el más puntillosamente cortés de mis amigos, me dejó marchar solo hasta la puerta. Durante todo el día siguiente intenté hallar una excusa para ver de nuevo a mi pobre amigo, para decirle que lo sentía y para mostrarle el grado de amistad y afecto que me unía a él. Pero mi casa estaba llena de gente y no tuve ocasión de acudir a la Brennstrand antes de que viniesen a recoger los baúles y tener que marcharme. De esta forma, pues, nos despedimos. Y el día 8 de abril del año de gracia de 1643 salí de Ámsterdam con el recuerdo de aquella infortunada ocasión grabado en mi mente. Bueno, pues aquí concluye la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Estamos con la obra de grandes biografías de Rembrandt, el gran pintor holandés. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.